En nuestra clase anterior aprendimos cuál es el problema de nuestra sociedad. Este radica en la pérdida de la identidad del ser humano. También aprendimos cuál es la solución para recobrar nuestra identidad, y esto es que volvamos a nuestro origen. Las plantas tuvieron su origen en la tierra, los animales tuvieron su origen en el agua. Nosotros tuvimos nuestro origen en la imagen de nuestro Creador, nuestro Dios. Y mientras no volvamos a nuestro origen, jamás recuperaremos nuestra correcta identidad como hijos de Dios y mucho menos nuestro buen funcionamiento. Ya que hemos aprendido cuál es nuestro origen, aprendamos ahora cuál es el propósito por el cual fuimos creados. Cierra tus ojitos lindos y acompáñame en esta oración y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor para ser guiados por su Espíritu a esta preciosa verdad. Señor, gracias te damos porque fuimos creados a tu imagen. Señor, porque fuimos creados para tener comunión contigo. Porque, Señor, tú tienes un futuro maravilloso y prometedor para la vida de todo aquel que regrese a su origen, fructificar y multiplicarnos. Estaremos aprendiendo estos propósitos o este propósito precioso para nuestras vidas. Así que te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que ayudados por tu Espíritu Santo y por tu palabra, transformes otra vez nuestras vidas a la imagen de tu Hijo Jesucristo para que podamos cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Acompáñame y ahora abre tu Biblia en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Notaste aquí cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Para reflejar su imagen, fructificando y multiplicándonos. Ahora, ¿qué es esto de fructificar? ¿Qué significa fructificar? Bueno, fructificar es manifestar en nuestra vida las características de Dios. ¿Cuáles son las características de Dios? Acompáñame a Colosenses 3. Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra su hermano, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Estas son las manifestaciones de lo que es Dios o de la imagen de Dios en nosotros. Las manifestaciones que hoy vemos en esa imagen deteriorada que tiene el hombre hoy por la pérdida de su identidad son odio, celos, envidia, estrés, depresión, cuántas cosas tan terribles. Y estas son las características de la imagen del que nos creó. Así que lo que nosotros debemos hacer es voltear a nuestro origen para que este fruto se desarrolle en nuestras vidas, sembrarnos en el origen para que entonces nuestras vidas sean acompañadas de un buen funcionamiento o este fruto que es el fruto de la imagen del que nos creó. Una vez que nuestra vida empieza a manifestar en el fruto la imagen del que me creó, llega el momento maravilloso del milagro de la multiplicación. Dice la palabra de Dios que nos dijo: fructificad y multiplicaos. Ahora, ¿qué es esto de multiplicarnos? Pues multiplicarnos sencillamente es heredar a nuestros hijos esta imagen. Es el privilegio que Dios nos ha dado de portar esa herencia para nuestros hijos, que es la imagen de Dios. Ahora, ¿cómo es que llega el poder llevar a cabo este propósito? Dice la palabra de Dios en estos versículos de Génesis 1:27 que acabamos de leer y 28, que Dios los bendijo. Después de que los hizo a su imagen, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Date cuenta de algo maravilloso. Nunca Dios te va a pedir que lleves a cabo nada si primero no te capacita para hacerlo. Dice aquí que los bendijo. La palabra bendijo significa la capacidad que viene de Dios para llevar a cabo un propósito. Muchas personas pedimos: Señor, bendíceme con esto y bendíceme con el otro y dame esto y dame el otro, pero no conocemos cuál es el propósito. Dios bendice siempre conforme a su propósito. Ahora déjame mostrarte dos maravillosas cosas que Dios nos da como bendiciones para llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Cuál es este? Fructificad
y multiplicarnos. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Dios me capacita bendiciéndome. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios me da? Son dos básicamente que el libro de Génesis nos muestra. Génesis 2, del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos la primera bendición que Dios creó, el día de reposo. Este día de reposo Dios lo creó con el objetivo de darle mantenimiento a su imagen en el hombre, a través de la comunión con él. Y Dios se lo transfiere al hombre como un mandamiento en Éxodo 28, donde le dice al hombre que guarde este día, que santifique este día, que lo haga aparte de todos los demás, porque este es un día donde Dios quiere caminar con el hombre a fin de darle mantenimiento a su imagen en él. Esto es algo maravilloso, que Dios transfiere a su pueblo, al pueblo de Israel, a través de la ley de Moisés en Éxodo capítulo 20, para poder darle mantenimiento a su imagen en el hombre. Ahora, esta preciosa bendición Dios la transfiere en el tiempo de la gracia a cada uno que cree en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Pero ya pasa más allá de un día de reposo, sino que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia diariamente para recibir de Él el oportuno socorro. ¿De qué estamos hablando con oportuno socorro? Pues la restauración de nuestra identidad a través de tener comunión con Él diariamente para darle mantenimiento a nuestra identidad diaria, identificándonos con nuestro Creador. Esto se encuentra en Hebreos 19. Acompáñame y leámoslo. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué poderoso versículo. Fíjate, tantas palabras claves en este versículo. La primera palabra clave es libertad. En aquel tiempo, en el tiempo de la ley, el hombre no tenía libertad para acercarse al lugar santísimo. Tenía que ser a través de un sumo sacerdote que presentaba sacrificios para cubrir el pecado del pueblo una vez al año. Ahora dice la palabra de Dios que por medio de la sangre de Jesucristo, Dios nos ha abierto un camino nuevo y vivo. A través del velo, este velo que fue traspasado, que fue la carne de Cristo traspasada, nos abrió un nuevo camino vivo para que nos acerquemos a Él en libertad. Nos dio la libertad para tener comunión con Él, ya no tan solo un día, el día de reposo, sino cada momento que tú lo necesites para que Dios le dé mantenimiento a tu identidad. Una vez que Dios mantiene tu identidad, tú recobras entonces tu buen funcionamiento para llevar a cabo el propósito de Dios. Volvamos a entender cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios es fructificar. Que nosotros, reflejando su imagen, fructifiquemos. ¿Qué es fructificar? Manifestar sus frutos en nosotros. Y una vez manifestando esos frutos, nos multipliquemos. ¿Qué es multiplicarnos? Que heredemos esta imagen a nuestros hijos. ¿A través de qué? De las bendiciones que Dios nos dio. ¿Cuál es la primera que nosotros encontramos? Comunión con Dios. Dios quiere que te acerques a Él libremente para que Él le dé mantenimiento a tu libertad, le dé mantenimiento a tu identidad y puedas cumplir con su propósito de multiplicarnos. ¿Cuál es el segundo elemento que Dios nos dio? Volvamos al libro de Génesis. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí vemos algo muy interesante. A lo largo de todo el capítulo 1 de Génesis, al crear cada cosa, Dios se tomó un tiempo para considerar la obra de sus manos. Y Él dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando hace al hombre, su creación cúspide, se siente como que el Señor se da cuenta que el hombre necesita una ayuda más, aparte de la comunión con sí mismo, o sea, con Dios, para llevar a cabo su propósito de fructificar y multiplicarse. Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que necesitaba ahora una ayuda idónea.
idóneo que llenara los requisitos para poder ayudar al hombre para llevar a cabo su propósito de fructificar y multiplicarse. Ahora, vamos a ver algunas de las características de esta ayuda idónea. Acompáñame a los siguientes versículos. Vamos a leer ahora Génesis 2, 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es interesante notar aquí cómo en ninguna de las cosas fuera de la especie del ser humano se pudo encontrar ayuda idónea para él. Así que podemos notar que la primera característica para poder llenar los requisitos que trajeran esa ayuda tan deseada por Dios al hombre para que pudiera cumplir su propósito, tenía que ser de su misma especie. Concluimos, pues, que la ayuda que Dios quiere darnos a nosotros para llevar a cabo su propósito no se encuentra en las universidades, no se encuentra en los coches, en las casas, no se encuentra en el compadre ni en el vecino, se encuentra muy cerca de nosotros. Es aquel cónyuge que Dios ha traído con un propósito para complementar nuestras vidas a fin de que podamos llegar a alcanzar la imagen de Dios y multiplicarla, heredándola a nuestros hijos. Vamos a ver una segunda característica de la ayuda idónea. La primera entonces es que era de la misma especie del hombre. La segunda se encuentra un versículo más adelante. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En estos maravillosos versículos 21 y 22 encontramos dos características más. La primera de ellas es que la trajo de la costilla. Extrajo una costilla de Adán y cerró su carne, y de ahí hizo a la mujer. No la hizo de un hueso de la cabeza para que señorease sobre él, pero tampoco la tomó de los pies para que el hombre la pisoteara. La trajo de la costilla, un lugar cerca del corazón del hombre para ser amada por el hombre, y un lugar bajo el brazo del hombre para ser protegida por el hombre. Elementos indispensables en el desarrollo de una mujer. Necesidades básicas en una mujer: amor y protección. Pero el que la extrajo de la costilla también nos habla de una igualdad de propósito. Es un complemento para llevar a cabo, junto con el varón, el propósito de Dios de reflejar su imagen en nosotros. Y la segunda característica que observamos aquí es que dice la palabra de Dios en el versículo 22 que la trajo al hombre. Es muy importante que nosotros esperemos la provisión de Dios, porque es la que no añade tristeza, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber si esta mujer o aquel varón es el que Dios tiene para mí, o si esta mujer es la que Dios tiene para mí? Bueno, dice la palabra de Dios en Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura de parte de Dios. Así que la pregunta sería, ¿esta ayuda idónea tiene el mismo objetivo que yo tengo de glorificar a Cristo en mi vida? ¿Persigue las mismas ideas que yo tengo conforme a la palabra de Dios de que sea formada la imagen de Cristo en mi vida? ¿Es una mujer que quiere llevar a cabo el propósito de Dios, que camina conforme a los mandamientos maravillosos del Señor? ¿Es un varón que da fruto del Espíritu? En una palabra, ¿está buscando el reino de Dios como yo? ¿Es evidente su búsqueda del reino de Dios? Entonces puedes pensar que esta es la persona que Dios está trayendo a tu vida. Veamos una última característica en el versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí vemos la cuarta característica. Un género hecho de dos elementos. Para ampliar este concepto, ahora volvamos a leer Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuáles son estos dos elementos? Varón y hembra. Un género humano compuesto de dos elementos. Una sola persona hecha de dos elementos. Varón y hembra. Varón y hembra, ninguna otra cosa. Varón y hembra. Ahora hagamos un resumen rápido de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Lo primero que aprendimos en la clase pasada fue que nuestro origen
es la imagen del que nos creó, la imagen de Dios. Así que nosotros debemos recibir nuestra identidad de nuestro origen. Si permanecemos plantados en nuestro origen, recobraremos nuestra identidad y por ende nuestro buen funcionamiento. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Para que reflejando su imagen pudiéramos fructificar y multiplicarnos. ¿Qué significa fructificar? Manifestar las características del que nos creó. ¿Y qué significa multiplicarnos? Heredar a nuestros hijos la imagen del que nos creó. Ahora, ¿cómo llevaremos a cabo este maravilloso plan de Dios? A través de sus bendiciones, porque nunca Dios te pide hacer algo si primero no te capacita para hacerlo, y aprendimos que la palabra bendición significa ser capacitado por Dios para llevar a cabo un propósito. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos dio para llevar a cabo este propósito? Las dos fundamentales bendiciones que Dios nos dio. Número 1, ese día de reposo que manifiesta nuestra comunión con Dios, que ahora en el tiempo de la gracia tenemos la libertad para tener comunión con Él diariamente. ¿Y cuál fue el otro elemento para que, ayudados por este elemento, podamos conquistar esta meta? Nuestro cónyuge. Así que en comunión con Dios y de la mano de nuestro cónyuge podamos llevar a cabo el maravilloso plan de Dios de reflejar su imagen fructificando y multiplicándonos. ¿Qué te parece? ¿No estás entusiasmado? ¿Qué vendrá la clase que sigue? Todos estos principios de su preciosa palabra llevan el objetivo de plasmar su imagen en ti y de que, recobrando tu identidad, tengas una vida llena de fruto. El Señor dijo: todo pámpano que en mí permanece, éste lleva mucho fruto. Él también dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Verás que a través de su palabra y de su espíritu tú podrás conquistar esta meta maravillosa que Dios creó para ti. Vamos a poner este tiempo que hemos meditado en su palabra en sus manos. Yo quiero hacer una breve oración contigo y pedirle a Dios que todas estas verdades te transformen a su imagen, nos transformen a su imagen. Cierra tus ojitos y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti, Jesús. Señor, tus palabras son espíritu y son vida. Señor, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Señor, tú eres la palabra. Tú eres ese camino que nos lleva de regreso a nuestro origen, que nos lleva de regreso al Padre. Señor, queremos recobrar nuestra identidad como hijos tuyos para poder hacer tu voluntad, para poder establecer tu reino en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Padre, permite que todas estas enseñanzas, por el poder de tu Espíritu, se conviertan en una poderosa realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, versículo 18. Este es nuestro versículo a memorizar de esta segunda clase de esta serie Edificando un Hogar Feliz. Le invitamos a que visite nuestra página en el internet www.sembradosenbuenatierra.com. Hasta entonces.